Muy buenas tardes. En la lectura comentada de cuentos que vamos a ofrecer hoy, me basaré en la primera versión de dichos cuentos, concretamente en el volumen de 1812, que es la versión menos embellecida y también menos autocensurada por parte de los hermanos Grimm, y para ello usaremos mi propia traducción comentada y editada por primera vez en España en el año 2019. Y se preguntarán por qué elijo esta versión, puesto que la que se suele traducir comúnmente, la más completa, la más embellecida literariamente, es la última, la séptima versión, la de 1857. Esto tiene varios motivos. Por un lado, un motivo práctico, porque al ser versiones bastante menos elaboradas, son mucho más cortas, lo que nos permitirá disfrutar hoy aquí de más cuentos, lo que hubiera sido imposible en las versiones largas del final. Pero sobre todo, el motivo principal de elegir esta versión es que lo que sin duda perderemos en belleza literaria, lo vamos a ganar en coherencia simbólica, en poder entender mejor qué significan realmente estos cuentos y en mayor fidelidad al folclore tradicional y a los temas tal como eran en su día. Como ya expliqué el otro día, los hermanos Grimm se fueron alejando poco a poco de las versiones más populares transmitidas oralmente y fueron añadiendo detalles de su cosecha a la vez que adaptando los cuentos al público y al gusto de las familias burguesas que iban naciendo en la Alemania post-napoleónica. Porque en términos de historia cultural, si en 1812 todavía estamos en la época romántica, en 1857, cuando editan la última versión de los cuentos, estamos ya en plena época de la restauración burguesa, del Biedermeier, como dicen los alemanes. Y por el camino hemos pasado del cuento oral de tipo folclórico al cuento escrito de tipo artístico. Mientras aquellas primeras versiones eran algo más duras y crueles, también más explícitas en cuestiones sexuales, las últimas se van moderando en todos esos aspectos. Pero esos pasajes que nos parecen crudos, tal vez, desde la sensibilidad actual, tienen una intención simbólica, son importantes y es lo que veremos ahora, son símbolos perfectamente explicables y cuyo sentido se pierde si se transforma o se elimina el pasaje. Por eso me he decantado por ofrecer hoy esta versión y algunos de ustedes será la primera vez que escuchen los cuentos de los hermanos Grimm en esta versión primera de 1812. Las interpretaciones de los cuentos que voy a ofrecer se basan en un análisis de la psicología profunda del ser humano, muy en la estela de los estudios realizados por el autor austríaco Bruno Bettelheim, aunque desde mi propia perspectiva, que es muchísimo más ecléctica y desde luego mucho menos marcada por las obsesiones interpretativas del psicoanálisis. No obstante, tengo que admitir y que advertir que, por supuesto, hay otras muchísimas posibilidades de interpretación de los cuentos. Los cuentos ofrecen y permiten muchas lecturas diversas, esta solo es una, por no hablar de lo mucho que se puede investigar en los cuentos desde el punto de vista de las fuentes históricas y geográficas, de dónde proceden y cuestiones de este tipo. El primer cuento que vamos a escuchar ahora mismo, que es también el primero de la colección Grimm, es el que encontrarán en español, según las versiones, traducido como Príncipe Rana o, en mi caso, como Rey Sapo. Yo considero que es mejor traducirlo como Rey Sapo porque, para reflejar la tensión sexual que hay en el cuento, el animal tiene que ser del sexo masculino. Y en español la rana, que sí es lo que dice alemán, rana, es femenino. Entonces no se puede utilizar esta palabra porque deforma la intención del cuento. El cuento es un cuento, a mi entender, de iniciación sexual y de maduración de una muchacha púber que se libra además de la autoridad paterna y se vuelve autónoma. Por lo tanto, utilizaremos mejor la palabra sapo, que además de ser del género masculino, lo cual es imprescindible en este relato, es un bicho mucho más repugnante aún, y esto es necesario en lo que vamos a escuchar en el cuento. Les dejo ya con el inicio del cuento.
Érase una vez la hija de un rey que salió a pasearse por el bosque y se sentó junto a una fresca fuente. Tenía una bola de oro que era su juguete favorito. La lanzaba a las alturas y la volvía a atrapar en el aire y con eso se divertía. Una vez que la bola había volado muy alto y ella ya tenía la mano extendida y los dedos curvados para volver a atraparla, resultó que la bola rebotó en el suelo al lado de ella, echó a rodar y acabó cayendo dentro del agua. La hija del rey se asomó asustada a ver si la veía, pero la fuente era tan profunda que no se divisaba el fondo. Entonces empezó a llorar amargamente y a gemir. ¡Ay! Si pudiera recuperar mi bola, daría a cambio todo cuanto tengo. Mis vestidos, mis piedras preciosas, mis perlas y cualquier cosa del mundo. Y mientras así se lamentaba, un sapo asomó su cabeza fuera del agua y dijo: «Hija del rey, ¿de qué te andas quejando con tanto desconsuelo? ¿Y qué más te da a ti, sapo asqueroso, si no me puedes ayudar? Es que se me ha caído la bola en la fuente». El sapo dijo: «Tus perlas, tus piedras preciosas y tus vestidos, yo no te los pido. Pero si quisieras tomarme por compañero y si me dejas que me siente a tu lado y que coma de tu platito dorado y que duerma en tu camita y además consientes en tratarme bien y en darme tu cariño, entonces, a cambio, yo bien querría traerte tu bola». La hija del rey pensó: ¿Qué necedades anda parloteando el sapo este si de todos modos se tiene que quedar dentro del agua? Pero a lo mejor sí que es capaz de traerme la bola. Así que le voy a decir que sí. Y dijo: Por mí, de acuerdo. Pero primero tienes que traerme la bola de oro y entonces te prometo que cumpliré todo lo que quieres. El sapo metió su cabeza debajo del agua, se sumergió hasta el fondo y no había pasado mucho rato cuando ya regresó a la superficie. Llevaba la bola en la boca y la arrojó al suelo. Cuando la hija del rey vio de nuevo su bola, echó a correr hacia ella, la levantó del suelo y estaba tan contenta de volver a tenerla en su mano que sin pensar en nada más se fue corriendo para su casa. El sapo le gritó a sus espaldas: «Espera, hija del rey, llévame contigo como lo has prometido». Pero ella no le hizo caso. Pasemos ya a la interpretación de los símbolos que vamos escuchando, empezando por la bola. La bola de oro bien podría representar la perfección, ya que la forma de esfera es la más perfecta que conocemos, y también la pureza, porque el oro brilla casi como el sol. Es muy importante, en un cuento que a mi entender trata de iniciación sexual, la importancia que le da la niña a esa bola que representa su inocencia sin mancha, pero también que por ser un juguete representa el mundo seguro de la infancia del que ella aún no querría salir. Se trata, ya lo comenté el otro día, del tema de la mayoría de los cuentos de tipo maravilloso de los Grimm, que suelen ser relatos simbólicos que hablan del paso de la pubertad a la madurez tras pasar por ciertos peligros, por una especie de iniciación. Y con mucha frecuencia las heroínas son muchachas jóvenes como las de este cuento, casi niñas, que se ven enfrentadas a su primera gran prueba de vida, como abandonar la casa paterna o la primera iniciación sexual, pero todo contado evidentemente en clave simbólica. Hay que destacar el tono que hemos escuchado despechado y algo grosero de la princesita con el sapo, porque en las ediciones posteriores de los cuentos se pierde este habla fresca y popular y se trueca por un modo de hablar mucho más educado. Son los típicos cambios que ya les comenté que hicieron los Grimm a medida que fueron perfeccionando su nuevo género narrativo. Porque lo cierto es que los cuentos populares, cuando son contados por gente del pueblo de verdad, tienen un habla mucho más tosca, incluso a veces groseras, con alusiones escatológicas, pícaras, lascivas, que en los cuentos de los Grimm brillan por su ausencia, en parte por esta depuración
que estoy comentando, a la que sometieron ellos a sus cuentos, y en parte, como comentamos el otro día, porque sus informantes eran en su gran mayoría jóvenes mujeres de la burguesía bien educadas que elegían ya un tipo de cuento más delicado y, por supuesto, tenían un tipo de lenguaje más refinado que los de la gente del pueblo. Sapo o rana, en los dos casos, son dos animales asociados en nuestra tradición occidental con la sexualidad. En muchos casos representan el pecado de la lujuria, es decir, la muerte del alma por lujuria, por lo que en la iconografía occidental es frecuente verlos asociados a muertos, esqueletos o calaveras. Seguro que alguno de ustedes ha estado alguna vez delante de la fachada de la Universidad Vieja de Salamanca y saben que es costumbre tratar de encontrar una ranita casi invisible que está encima de una calavera. Es la lujuria, que es la muerte del alma y que está muy bien en una fachada donde entran jóvenes estudiantes en edad precisamente muy de lujuria. Pero lo mismo vemos en los cuadros del Bosco. Fíjense cuántos sapos y ranas hay colocados justamente en el sexo de mujeres y hombres en los infiernos. Por lo tanto, es muy posible que algo de esta iconografía simbólica se haya colado en este cuento, puesto que es evidente la clara asociación sexual que hay con el animal del sapo en el cuento que estamos escuchando. Vamos, por lo tanto, a escuchar cómo sigue el cuento. Al día siguiente estaba la hija del rey sentada a la mesa cuando oyó algo que subía las escaleras de mármol haciendo Plitz-platz, plitz-platz, plitz-platz. Luego oyó que tocaban a la puerta y que gritaban: Hija del rey, la menor de todas, ábreme ahora. Ella corrió a ver quién era y abrió la puerta. Y allí estaba el sapo, del que no se había vuelto a acordar. Muy asustada, volvió a cerrar a toda prisa con un portazo y se volvió a sentar a la mesa. Pero el rey se dio cuenta de que estaba muy agitada y le preguntó: ¿por qué estás tan asustada? Ahí afuera hay un sapo asqueroso que me sacó mi bola de oro del agua y yo le prometí a cambio que lo convertiría en mi compañero. Pero es que no creía que sería capaz de salir fuera de su charca. Y ahora resulta que está ahí fuera, delante de la puerta, y quiere entrar. Y mientras eso decía, volvió a oírse que tocaban por segunda vez a la puerta, diciendo: Hija del rey, la menor de todas, ábreme ahora. ¿Ya no te acuerdas cuál fue ayer tu promesa junto a la fuente fresca? Hija del rey, la menor de todas, ábreme ahora. El rey dijo: lo prometido es deuda, ve y ábrele al sapo la puerta. La hija obedeció y el sapo entró a saltitos y fue siguiendo de esa guisa los pies de la muchacha hasta llegar a su silla. Y cuando vio que ella volvía a sentarse, le dijo: levántame del suelo y ponme en una silla a tu lado. La hija del rey no quería, pero el rey se lo ordenó. Cuando el sapo ya estuvo arriba, habló así: ahora acércame tu platito dorado para que pueda comer yo también de él. Y también le tocó hacer eso. Una vez que el sapo comió hasta saciarse, dijo así: ahora estoy cansado y quiero dormir. Llévame a tu cuartito, prepara tu camita y nos acostaremos juntos. La hija del rey se asustó al oír aquello, porque le daba asco pensar en la piel fría del sapo. Ni siquiera se atrevía a tocarlo y ahora resulta que tenía que dormir con ella en su cama. Así que empezó a llorar y no quería por nada del mundo. Como ya pueden ir viendo, el cuento parece querer expresar simbólicamente el temor a la primera relación sexual con un hombre por parte de las niñas cuando acaban de ser púberes hace poco tiempo. De ahí las expresiones de asco ante ese sapo, que muy bien incluso podría simbolizar por su aspecto los órganos sexuales masculinos, y el temor a acostarse con él, a tocar su fría piel.
Pensemos que en la época de los Grimm todavía era costumbre casar a las muchachas entre los 13 y los 15 años, al poco de entrar en la pubertad, y que a veces tenían que consumar el matrimonio con un total desconocido. Pero en el cuento la pugna no es tanto entre el sapo y la princesa, como podría parecer, sino entre ella y su padre, porque es el rey padre el que la obliga a aceptar a ese sapo, es decir, a ese marido, que a ella le repugna, y es él el que la obliga a ser amable y hasta a compartir la cama con ese desconocido antes de estar ella preparada para tal cosa. Hay que comentar que en los cuentos de los hermanos Grimm, los reyes, los así llamados con esta palabra reyes, salen bastante mal parados, suelen tener un papel muy poco positivo frente a los llamados príncipes, que curiosamente tienen un papel positivo, eso sí, mientras que los reyes muchas veces son tontos o crueles o autoritarios en casi todos los cuentos. Pero en este cuento vamos a ver cómo, en lugar de obedecer al padre como lo haría una niña buena, la princesa no le hace el menor caso y, lejos de ser amable con el sapo y de meterlo con ella en la cama, lo que hace es arrojarlo contra la pared para matarlo. Un asesinato en toda regla, se podría pensar, pero que sin embargo es premiado en el cuento con la aparición de un bello príncipe desencantado. ¿Qué es lo que se premia aquí? Lo que se premia es la capacidad de esta muchacha para rebelarse e independizarse del padre, es decir, para atreverse a ser autónoma, para tomar sus propias decisiones, en definitiva, para volverse adulta, que es de lo que tratan los cuentos. Los cuentos nos enseñan de esta manera tan simbólica los procesos de maduración, y estos incluyen el aprender a pensar por uno mismo a pesar de los riesgos que eso conlleva. Desde el punto de vista del estilo, tal vez se hayan fijado que se van incluyendo versos o cancioncillas en los cuentos. Esto es algo muy propio del estilo que acuñaron los hermanos Grimm y que con el paso del tiempo van a ir sistematizando hasta hacerlo algo estructural. Y a los niños pequeños les suele gustar mucho aprenderse esas rimas fáciles y repetirlas cada vez que llega ese pasaje del cuento. Igual que ahora se aprenden las canciones estelares de las versiones de la factoría Disney, que no han hecho más que utilizar la misma técnica con un poco más de elaboración. En la última versión de este cuento, la de 1857, cuando Wilhelm Grimm ya ha encontrado su estilo propio, también se va a utilizar de modo sistemático el clásico esquema de triple repetición. Todos 3 deseos, 3 días, 3 pruebas, 3 hermanos, que aquí también escucharemos al final, en el motivo final del cuento. Todo un clásico del estilo de los cuentos europeos desde los hermanos Grimm. Vamos a seguir escuchando un poco más. Pero entonces el rey se enojó y le ordenó, so pena de caer en desgracia, que hiciera lo que había prometido. Así que no hubo más remedio, tuvo que hacer lo que su padre le pedía, pero en el fondo de su corazón estaba llena de resentimiento. Agarró al sapo con la punta de 2 dedos y así lo llevó hasta su cuarto. Y ella se tendió en la cama, pero en lugar de acostar al sapo a su lado, lo arrojó con todas sus fuerzas contra la pared. Así aprenderás a dejarme en paz, sapo asqueroso. Pero resulta que el sapo no cayó muerto al suelo, sino que cuando se subió a la cama, se había convertido en un guapo y joven príncipe. Ahora sí que se convirtió en su compañero querido, y ella le tuvo mucha ley, tal como le había prometido, y durmieron juntos, muy contentos y satisfechos. Acabamos de escucharlo. En cuanto la niña ha sido iniciada al sexo, lejos de ver a su pareja de cama como un sapo asqueroso, lo que ve es a un joven atractivo, a un bello príncipe, así dicen los cuentos. Y la experiencia sexual empieza a ser muy satisfactoria. La muerte del sapo de esa forma tan violenta sugiere simplemente un rito de paso, un rito de iniciación. Sugiere que tras esa primera relación sexual, que siempre es algo ingrata y dolorosa, la muchacha ya no siente miedo
ve con otros ojos a su pareja y puede finalmente disfrutar de su sexualidad. Sin embargo, esa expresión de sexualidad satisfecha que acabamos de escuchar y que sugiere esta escena de cama y que es tan importante para entender el sentido del cuento, fue eliminada por Wilhelm Grimm en las posteriores versiones mucho más moralizantes del cuento, además de añadir que el príncipe era el esposo elegido por el rey para la muchacha, un detalle de moralidad cristiana que en la versión popular no se consideraba para nada necesario y que todavía escuchamos en esta edición primera. Pero los Grimm fueron retocando sus cuentos y tenían que convertir esta situación en la cama en algo que pudiera escuchar un niño de una familia burguesa sin escándalo. Al final del cuento escucharemos una historia secundaria, la del servidor fiel del príncipe, algo que realmente parece un añadido sacado de otro cuento, ya que realmente no aporta nada a la trama principal. Pero es frecuente que en los cuentos populares, que además en esta primera versión no están tan retocados, haya cruces entre distintos relatos y haya temas y figuras que se entrecruzan y repiten. En todo caso, lo que escucharemos, la imagen de 3 aros de hierro que rodean el corazón de un servidor fiel del príncipe y que estallan cuando por fin ha cumplido el rito de paso, es muy bonita. Simboliza también esta imagen que se ha completado con éxito la maduración, el paso a la otra etapa de la vida y que el príncipe, él, tampoco ya necesita la protección de su servidor porque también él se ha hecho adulto. Y es que son así los cuentos de los Grimm. Suelen tener siempre un final feliz porque son lecciones de vida en positivo, relatos consoladores que nos enseñan que si no nos rendimos, todos podemos llegar a encontrar nuestro camino en la vida pese a las dificultades iniciales. A veces, claro, con ayuda de la llamada magia, así dicen los cuentos. Aquí la transformación mágica del sapo en un príncipe, pero esa magia no es tal, es una metáfora, una forma simbólica de darle voz, de darle forma y expresión a esas fuerzas interiores que tenemos todos, esos ayudantes mágicos que llevamos dentro y que tenemos que intentar sacar a flote en los momentos de apuro, como aquí, para empezar a ver a un príncipe y a un buen compañero en lo que antes era un horrible sapo. Disfruten ya por fin del final de este cuento. A la mañana siguiente se vio aparecer un magnífico carruaje tirado por 8 caballos, enjaezado con plumas y con molduras de oro que relucían al sol, y lo llevaba el fiel Enrique, el sirviente del príncipe, que se había disgustado tanto con su transformación que se había tenido que colocar 3 cinturones o bandas de hierro alrededor de su corazón para que no se le estallara de pena. El príncipe se sentó dentro del coche con la hija del rey, mientras su criado iba de pie en la parte trasera, y así pretendían ir rodando hasta llegar a su reino. Pero cuando solo habían andado un pequeño trecho del camino, el príncipe escuchó a sus espaldas un fortísimo crujido. Entonces se dio la vuelta y exclamó: «Enrique, que el coche rompe». No, señor, que no es el coche. Son de mi corazón los cinturones que me sujetaban los dolores de cuando vivíais en la fuente, de cuando erais un sapo verde. Y una segunda vez y otra más oyó el príncipe crujir a sus espaldas y siempre pensaba que se rompía el coche, pero solo eran las cintas de hierro que iban cayendo del corazón del fiel Enrique al ver que al fin su buen señor había sido desencantado y era dichoso. Nuestro siguiente cuento es Blancanieves, la historia de la joven de una belleza tan grande que despierta los celos de su propia madre o madrastra, un cuento precioso que se ha convertido con toda la razón en un gran icono cultural de Occidente, pero que en realidad bebe de muchísimas fuentes y de muchas culturas, tanto muy antiguas y mitológicas como otras folclóricas o incluso psicológicas. Hay versiones de este cuento en toda Europa, África, Arabia, Turquía, etc.
Los enanos son tal vez la variante alemana más señalada del cuento, porque en otros lugares, en lugar de enanos, son gigantes, bandidos u otras figuras los que albergan a Blancanieves. Vamos a ver que en este cuento hay numerosos motivos simbólicos, como los colores, el espejo, la manzana, los números. Y el cambio más relevante entre la versión que vamos a escuchar, la primera, la de 1812, y las posteriores, como señalé el último día, es el cambio de la madre malvada por una madrastra que además es medio bruja. Como indiqué el otro día, en la interpretación psicológica de los cuentos es muchísimo más coherente que la malvada sea la propia madre. Según el gran estudioso de los mitos Carl Jung, es un arquetipo de la madre nefasta, es decir, de una madre posesiva, asfixiadora. Algunos ahora contagiados por el psicoanálisis dirían castrante. Y es más coherente que sea la propia madre la que tiene envidia de la belleza de su hija cuando ésta empieza a alcanzar la pubertad y empieza a ser objeto de la admiración masculina, mientras la madre en paralelo va perdiendo por su edad su atractivo sexual. Esto es lo que significa precisamente uno de los símbolos más importantes de este cuento, el espejo, que no es más que una imagen muy poética de lo que le pasa a nivel profundo a la madre. Es decir, es el símbolo de su narcisismo enfermizo que necesita reafirmar constantemente que ella sigue siendo la más bella. Solo que el espejo ni siquiera sería necesario y su magia mucho menos aún. Por cierto que en esta primera edición el espejo todavía no es mágico, esto solo se dice en las siguientes ediciones, porque el espejo en donde se mira a la madre a todas horas, su espejo de verdad es su propia hija, en la que a medida que la ve crecer ante sus ojos, la madre se reconoce, pero en una versión mucho más joven y guapa de ella misma, mientras que ella tiene que tomar amarga conciencia de que ella se hace mayor y cada vez es menos deseable. Una experiencia por la que todas las madres pasan, pero que en algunos casos lleva a la tragedia, como en este cuento. Y es entonces cuando estalla el odio hacia la joven rival, que la va a desbancar, que va a acaparar la mirada de todos los hombres. Naturalmente no hace falta llegar a un caso tan patológico como el que nos muestra el cuento para observar en la vida real de nuestro alrededor las malas relaciones que existen con frecuencia entre muchas madres y sus hijas, sobre todo la hija mayor, debido a una rivalidad narcisista latente de la que a lo mejor ni ellas mismas son conscientes. Con frecuencia estas hijas mayores tienen a cambio una relación especialmente positiva con sus padres, muy mal asimilada por la madre que se siente de menos frente a su propio esposo. Y es que los cuentos nos dicen grandes verdades psicológicas sin tapujos, aunque eso sí, en lenguaje simbólico. Vamos a seguir escuchando este cuento tan interesante. Érase una vez un día en pleno invierno, en el que caían los copos de nieve como plumas del cielo, cuando una hermosa reina se hallaba sentada cosiendo junto a una ventana que tenía el marco de madera negra de ébano. Y mientras estaba allí cosiendo y mirando caer la nieve, se pinchó con la aguja en un dedo y cayeron 3 gotas de sangre sobre la nieve. Y como el rojo sobre el blanco le pareció muy bello, ella pensó: ojalá tuviera un hijo tan blanco como la nieve, tan rojo como la sangre y tan negro como este marco. Y al poco tiempo tuvo una hijita tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como el ébano, y por eso la llamaron Blancanieves. La reina era la más bella de todo aquel reino y estaba muy orgullosa de su belleza. Además, tenía un espejo ante el que se ponía todas las mañanas y al que le preguntaba: espejito, espejito sincero, ¿quién es la más bella del reino entero? Y el espejito siempre le respondía: vos, mi reina, sois la más bella del reino. Y de esa manera ella estaba segura de que no había nadie más hermoso en todo el mundo. Pero Blancanieves iba creciendo
y cuando alcanzó la edad de 7 años, era tan bella que hasta a la propia reina la superaba ya en belleza. Así que cuando ésta le preguntó a su espejo: Espejito, espejito sincero, ¿quién es la más bella del reino entero? el espejo dijo: aquí dentro sois vos la más bella, reina mía, pero Blancanieves es 1000 veces más bella todavía. Es interesante observar que en este inicio que acabamos de escuchar del cuento, la reina percibe el mundo exterior como una prisión. Está rodeada por un marco de ébano negro, como color de luto, que ya nos anticipa esa muerte que está al acecho en este relato. Y desde ese interior fúnebre ve el mundo frío exterior y siente un intenso deseo de maternidad. Da una sensación de mujer frustrada y encerrada en sí misma, como si viviera en un mundo invernal y deseara algo de vida. Hay quien interpreta este cuento mitológicamente. Blancanieves sería una representación de la luz y la primavera frente a ese mundo invernal. Y es verdad que los mitos antiguos representan con mucha frecuencia los ciclos de la naturaleza, el paso de las estaciones, como el conocido mito de Deméter y Perséfone y los meses que tiene que pasar Perséfone en los infiernos, que son los del invierno aquí arriba en la tierra. No obstante, aquí vamos a interpretar el cuento desde la perspectiva de la psicología profunda. El nombre de la heroína habla de nieve, color blanco de la pureza. Pero hay que observar que el rojo de la sangre y de la vida, que también ella tiene, ya contradice esa pureza tan asexuada. Porque el cuento va a terminar con una experiencia de entrada en la vida adulta, lo que implica también el entrar en el mundo de la sexualidad. Las 3 gotas de sangre producidas por una afilada aguja podría ser una primera referencia sexual, ya sea a la menstruación con la que se entra en la madurez o a la sangre del primer coito, esa aguja afilada, ese rito de paso para la vida sexual. Del mismo modo que lo podemos leer también en La Bella Durmiente con ese huso afilado con el que se pincha el dedo. O en Caperucita Roja, en donde tampoco es trivial el color rojo de su caperuza. En un cuento que además trata evidentemente de una iniciación sexual violenta con un seductor desconocido y brutal. Lo que pasa es que los Grimm e incluso sus propias informantes femeninas siempre son muy discretos en las alusiones sexuales que nos toca luego interpretar. Por otro lado, no es casual que sean 3 gotas, las que acabamos de escuchar, de sangre en un cuento en el que Blancanieves pasará luego por 3 intentos de muerte antes de volver a la vida. También Cristo pasó 3 días antes de resucitar de entre los muertos. Y es que el número 3 está en toda nuestra tradición occidental ya unido a la imagen de muerte y resurrección, que es el tema de este cuento. El color rojo que desea la reina para su hija no alude a los labios, como muchos creen al leer el cuento, sino a sus mejillas. Simboliza el color de la salud, de la vida, en contraste con ese blanco y ese negro que evocan inevitablemente frío y muerte. Ese rojo de las mejillas es un buscado anticipo simbólico de los pómulos, literalmente, cito, de la manzana envenenada. Un detalle que, por cierto, explicitarán los Grimm algo mejor en las ediciones posteriores para que los lectores se den cuenta de lo que significa el color rojo de la muchacha. Unos pómulos también rojos de vida, los de la manzana, pero que paradójicamente le traen la muerte a la muchacha. Al final del cuento se volverá a aludir al color rojo de vida de la princesa cuando yace inerte en el ataúd de cristal y se comenta que, sin embargo, seguía roja como la sangre, es decir, que seguía viva. Por lo demás, ya por aclarar, el negro alude al color de los ojos, algo que se dice también al final cuando está en el ataúd, y no al del pelo, como todo el mundo cree y como aparece en Disney esa Blancanieves con un pelo muy negro. Sigamos escuchando.
Cuando la reina oyó hablar así al espejo, se puso blanca de envidia y desde aquel mismo instante empezó a odiar a Blancanieves. Y cuando la miraba y pensaba que por culpa de ella había dejado de ser la más bella del mundo, el corazón le daba un vuelco y así la envidia ya no le daba reposo. De modo que llamó a un cazador y le dijo: llévate a Blancanieves al bosque, a un lugar apartado, y allí mátala. En prueba de ello tráeme sus pulmones y su hígado, pues quiero guisarlos con sal y comérmelos. El cazador se llevó a Blancanieves y la condujo al bosque. Pero cuando hubo sacado el cuchillo de monte y estaba ya a punto de clavárselo, ella empezó a llorar y a suplicar tanto y tan bien para que le perdonara la vida. Y tanto le encareció también que no regresaría nunca jamás, sino que huiría al interior del bosque, que el cazador se apiadó de ella al verla tan hermosa y pensó: al fin y al cabo los animales salvajes pronto la devorarán. Me alegro de no tener yo que matarla. Y como justo en aquel instante pasaba por allí un jabato, lo abatió, le sacó los pulmones y el hígado y se los llevó como prueba a la reina, que los guisó con sal y se los comió, creyéndose haberse comido los pulmones y el hígado de Blancanieves. Al querer comerse a su hija, simbólicamente la reina está expresando el grado máximo de posesión obsesiva por parte de una madre sobre su hija. Lo que se quiere decir, obviamente, es que ella querría absorber por completo sus cualidades, apropiarse de su belleza y anularla como mujer independiente. Muchas madres no toleran que sus hijos se hagan autónomos y se los comen en sentido figurado, obviamente, los anulan, los matan por completo. Pero no haría falta ni siquiera hablar de madres castrantes, como se hace hoy en lenguaje freudiano, porque los cuentos nos lo explican del modo más plástico hasta dónde puede llegar una madre posesiva, como acabamos de escuchar. La crueldad de la reina, lo aterrador que resulta en este relato, ese deseo de comerse la carne de la hija, tiene en realidad un profundo sentido psicológico y se elimina este detalle cruel, como hoy piden tantas voces que dicen que son demasiado crueles los cuentos de los Grimm, pues se deja de entender verdaderamente el sentido profundo del cuento. Por otra parte, la figura protectora del cazador, que no mata a la niña, es una especie de figura paterna sustitutoria, porque, como habrán observado, el verdadero padre no juega ningún papel ni aparece en el cuento. Es una imagen recurrente de los cuentos de los Grimm, este cazador, con ese mismo papel protector. Vamos a seguir escuchando. Blancanieves, mientras tanto, se había quedado completamente sola en aquel enorme bosque y tenía mucho miedo. Así que empezó a correr y a correr sobre las afiladas piedras y las espinas a lo largo de todo el día. Finalmente, cuando el sol ya estaba a punto de meterse, llegó a una casita. La casita era de 7 enanos, pero no estaban en casa, sino que habían salido a trabajar en las minas de la montaña. Y cuando Blancanieves se despertó al día siguiente en la casa de los enanos, estos le preguntaron quién era y cómo había llegado hasta su casa. Y entonces ella les contó cómo su madre había querido matarla, pero el cazador le había perdonado la vida, y cómo después había corrido todo el día y finalmente había llegado hasta su casita. Pero entre tanto, la reina creía que volvía a ser la más bella del reino, así que por la mañana se puso ante el espejo y preguntó: Espejito, espejito sincero, ¿quién es la más bella del reino entero? Y el espejo le volvió a contestar: aquí dentro sois vos la más bella, reina mía, pero tras las 7 montañas, Blancanieves es 1000 veces más bella todavía. Cuando la reina oyó aquello, se asustó y enseguida se dio cuenta de que había sido engañada y de que el cazador no había matado a Blancanieves. Y como no vivía nadie en las 7 montañas fuera de los 7 enanitos, enseguida supo dónde se había refugiado Blancanieves. Así que otra vez se puso a meditar cómo matarla,
pues mientras el espejo no le dijera que era ella la más hermosa de todo el reino, no podía encontrar reposo. Nada le parecía lo bastante seguro y bien pensado, así que se disfrazó a sí misma de vieja buhonera, se pintó la cara de manera que nadie pudiera reconocerla y se puso en camino hacia la casa de los enanos. Llamó a la puerta y gritó: «Abrid, abrid, que soy la vieja buhonera que trae bonitas mercancías». Blancanieves miró por la ventana. «¿Y qué es lo que traéis?» «Traigo cinta de cuero de distintos colores, niña querida». Y sacó un cordón que estaba trenzado con seda amarilla, roja y azul. «¿Te gustaría tener este?» «¡Ay, sí!», dijo Blancanieves, y pensó: «Yo creo que bien puedo dejar que entre esta buena anciana. Trae buenas intenciones». Así que descorrió el cerrojo de la puerta y se compró los cordones de colores. «Pero qué mal llevas atado tu corpiño. Anda, ven, que te lo voy a atar mejor». Blancanieves se colocó delante de ella y la vieja cogió las cintas de cuero de corpiño y se puso a estirar tan fuerte que Blancanieves se quedó sin aliento y cayó al suelo como muerta. Tras eso la vieja se quedó satisfecha y se marchó. El que los enanos sean precisamente 7 y también 7 montañas no es algo casual, sino que responde a la simbología de este número en nuestra tradición. El 7 se suele asociar tanto con los 5 planetas que eran conocidos por entonces, más el Sol y la Luna, como con el paso del tiempo expresado por los 7 días de la semana, que a su vez, como bien saben, llevan nombres de astros y planetas. Así pues, Blancanieves, junto con los enanos, sería una posible representación de la Tierra y sus planetas. En todo caso, lo que sí es evidente es que el paso del tiempo es muy importante en los cuentos de iniciación y es frecuente que haya un momento de suspensión temporal en el que el héroe o heroína vive encerrado, aislado o incluso en letargo, en muerte aparente, en algún lugar apartado. Es precisamente el caso de Blancanieves, primero viviendo apartada en la casa de los enanos tras las 7 montañas y luego yaciendo en un letargo, en una muerte aparente, en su ataúd de cristal. Una especie de hibernación hasta poder adquirir las fuerzas necesarias para eclosionar ya como persona madura y autónoma, para resucitar, pero a otra fase ya de la vida. Tras este primer intento que acabamos de escuchar de eliminar a la niña, la reina lo intenta de nuevo, como veremos, con un peine envenenado y finalmente con la famosa manzana de los pómulos rojos. 3 intentos, como es propio de la estructura triple que manejan siempre los Grimm. Blancanieves necesita tiempo para ir madurando a lo largo del relato, porque empieza siendo muy niña en el relato. Pero cuando la madre va a verla disfrazada, ella todavía se deja seducir por tentaciones narcisistas bastante semejantes a las de su madre, porque lo que estamos oyendo son objetos de seducción femenina típicos, como un corpiño, un peine y, naturalmente, la alusión erótica evidente de la manzana. La manzana es un símbolo universal desde la Biblia con Eva, de seducción. También es el atributo de Venus Afrodita, la diosa del erotismo y la belleza, desde que Paris, el troyano, la eligió como la más bella de las 3 diosas del Olimpo frente a Hera y Atenea, entregándole en símbolo una manzana. El hecho de que Blancanieves sea desde su nacimiento blanca como la nieve y roja como la sangre, indica la dualidad que lleva dentro. Ella sí es una niña inocente, pero también tiene una parte sensual que va despertando a lo largo de este relato de maduración. Y cuando muerde la parte roja de la manzana es cuando, de modo todavía muy simbólico, se inicia sexualmente, eróticamente, por primera vez, a modo de simple prueba. Pero como no está todavía preparada para eso, cae como muerta durante largo tiempo, pues aún necesita madurar
antes de poder casarse, de nuevo un símbolo, antes de poder entrar en la vida adulta de una mujer con todo lo que ella conlleva. En particular, hacerse completamente autónoma respecto a su propia madre asfixiante. En los cuentos, lo comenté el otro día, el famoso casamiento final con príncipes o princesas por igual, pues pasa lo mismo exactamente con los dos sexos y hay tantas príncipes como princesas prometidas, ya lo vimos, solo es un símbolo más de esa entrada satisfactoria, feliz, en la vida adulta en la que ya se puede ser completamente autónomo. Vamos a seguir escuchando el cuento. Al poco rato se hizo de noche y llegaron los 7 enanos a casa. Y se asustaron mucho cuando se encontraron a su querida Blancanieves tirado en el suelo, igual que si estuviera muerta. La levantaron en el aire y al hacerlo se dieron cuenta de que lo que pasaba es que llevaba demasiado apretada la cinta del corpiño, de modo que cortaron en dos el cordón y ella pudo volver a coger aire y de nuevo recobró la vida. No ha podido ser otra que la reina. Ha querido quitarte la vida. Guárdate de lo que haces Y no dejes entrar en casa a nadie. Pero entre tanto, la reina le preguntaba al espejo: Espejito, espejito sincero, ¿quién es la más bella del reino entero? y el espejo le contestaba: aquí dentro sois vos la más bella, reina mía, pero tras las 7 montañas, Blancanieves es 1000 veces más bella todavía. La reina se asustó tanto que toda la sangre se le agolpó en el corazón cuando se enteró de que Blancanieves había recobrado la vida. Después se pasó cavilando día y noche en cómo podía atraparla y fabricó un peine venenoso. Se disfrazó con una apariencia completamente distinta y volvió a salir. Llamó a la puerta, pero Blancanieves exclamó: No puedo dejar entrar a nadie. Entonces la reina sacó el peine y cuando Blancanieves lo vio relucir y además vio que se trataba de una persona completamente distinta, al final acabó abriendo la puerta y le compró el peine. Anda, ven, que te voy a peinar con él. Pero apenas había ensartado el peine en el cabello de Blancanieves cuando ésta cayó al suelo muerta. Ahora te quedarás ahí tendida, dijo la reina, y su corazón volvió a sentirse ligero y se marchó a casa de nuevo. Pero los enanos llegaron a tiempo, vieron lo que había sucedido, sacaron el peine venenoso del cabello de Blancanieves y entonces ella abrió los ojos y estaba viva de nuevo. Y les prometió a los enanos que nunca más dejaría entrar en casa a nadie. Pero entre tanto la reina le preguntaba al espejo: espejito, espejito sincero, ¿quién es la más bella del reino entero? Y el espejo le contestaba: aquí dentro sois vos la más bella, reina mía, pero tras las 7 montañas, Blancanieves es 1000 veces más bella todavía. Cuando la reina oyó otra vez aquello, se puso a temblar y a estremecerse de rabia. Pues Blancanieves tendrá que morir una vez más, aunque me cueste la vida. Y se fue a la cámara más secreta que tenía y no permitió que entrase allí nadie y preparó una manzana venenosa, pero que muy venenosa. Y por fuera era bonita y colorada, de manera que a cualquiera que la viera le tenían que entrar ganas de comérsela. A continuación se disfrazó de campesina, se marchó a casa de los enanos y llamó a la puerta. Blancanieves miró a ver quién era y dijo: no puedo dejar entrar a nadie. Los enanos me lo han prohibido por mi vida. Bueno, si vos no queréis, yo no puedo obligaros. Ay, lo único que quiero es librarme de mis manzanas. Mirad, os voy a regalar una para que la probéis. No, tampoco puedo aceptar ningún regalo. Los enanos no quieren. Seguramente tenéis miedo. En ese caso, voy a cortar la manzana en 2 mitades y a comerme yo una mitad. Y a vos os tocará la otra mitad.
esta roja tan hermosa. Pero la manzana estaba preparada con mucha maña, de modo que solo la mitad roja era venenosa. Y cuando Blancanieves vio que la campesina comía ella misma de la manzana, sus deseos de comerla no hicieron sino aumentar. Así que al final dejó que la campesina le diera la otra mitad a través de la ventana y le dio un mordisco. Pero apenas había metido el primer bocado en la boca cuando cayó muerta al suelo. Entonces la reina se alegró mucho, se marchó a su casa y le preguntó al espejo: Espejito, espejito sincero, ¿quién es la más bella del reino entero? Y él contestó: vos, mi reina, sois la más bella del reino. Por fin puedo estar tranquila ahora que vuelvo a ser de nuevo la más bella de todo el reino. Y esta vez Blancanieves tendrá que seguir muerta. Y cuando cayó la tarde, los enanos regresaron de su mina en las montañas y allí estaba su querida Blancanieves, tumbada en el suelo, y estaba muerta. Le desataron el corpiño y miraron a ver si tenía prendido algún objeto venenoso en los cabellos, pero no hubo nada que hacer y no consiguieron hacerle recobrar la vida. Entonces la tendieron en un ataúd, se sentaron todos en derredor, la lloraron y lloraron durante 3 días y luego ya querían enterrarla, pero se dieron cuenta de que seguía teniendo un aspecto fresco, en absoluto el de una muerta, y que hasta sus mejillas seguían coloradas. Entonces mandaron hacer un ataúd de cristal y la metieron dentro, de tal manera que se la podía ver. Encima escribieron su nombre con letras de oro, así como su linaje, y cada día se quedaba en casa uno de ellos a velarla. Y así yació Blancanieves durante mucho tiempo en el sarcófago. Y no se descomponía, sino que seguía siendo tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre, y si hubiera podido abrir los ojos, también habrían sido tan negros como el ébano, pues yacía allí igual que si estuviera dormida. Y en cierta ocasión llegó un príncipe a la casa de los enanos y quiso quedarse a pasar allí la noche. Y cuando entró en la pequeña alcoba y vio allí a Blancanieves metida en su ataúd de cristal, con las 7 velitas encendidas arrojando sobre ella su resplandor, no se cansaba de contemplar toda aquella belleza. Y luego leyó la inscripción dorada y vio que era la hija de un rey. Entonces le rogó a los enanitos que le vendieran el sarcófago con Blancanieves muerta dentro, pero ellos no quisieron venderlo ni por todo el oro del mundo. Entonces le rogó que se lo regalaran y les dijo que él ya no podía vivir sin contemplarla y que la honraría y enaltecería como lo más preciado de este mundo. Entonces los enanos se apiadaron de él y le dieron el sarcófago. Y el príncipe mandó transportarlo a su castillo y lo colocó dentro de su alcoba. Y él mismo se pasaba allí todo el día y no podía apartar de ella sus ojos. Y cuando tenía que salir y dejar de ver a Blancanieves, se ponía triste, de modo que ya no podía probar ni un bocado si el ataúd no estaba a su lado. Pero los criados, que tenían que estar siempre llevando el ataúd de un sitio para otro, estaban enojados, hasta que un día uno de ellos abrió el ataúd, levantó en alto a Blancanieves y dijo: Por culpa de esta muchacha muerta nos andan atormentando todo el día. y le dio un empujón en la espalda con la mano. Y en ese mismo momento salió fuera el trozo de manzana que ella había mordido y que se le había quedado atravesado en la garganta. Y de pronto Blancanieves estuvo viva otra vez. Entonces se fue junto al príncipe, que no sabía qué hacer de tanta alegría como tuvo al ver que su amada Blancanieves estaba viva. Y se sentaron los dos juntos a la mesa y comieron llenos de dicha. El ataúd de cristal es un símbolo muy evidente de muerte simbólica a una etapa de la vida y resurrección a otra etapa diferente.
Recuerda también un poco la imagen del útero materno, en el que el bebé va madurando a ojos vista durante un largo periodo letárgico antes de nacer a otro tipo de vida. Ahora vamos a escuchar ya el final cruel del cuento, que a mi modo de ver tiene al menos dos justificaciones. Por un lado, los niños, que son sinceros y muy drásticos, desean ver castigada la maldad de modo igualmente drástico, y para ello no se puede andar con medias tintas, sino matando al criminal, lo que les tranquiliza en su mundo de temores infantiles. Y es para ellos la prueba de que la maldad también puede desaparecer, y además de verdad y para siempre. Por otro lado, lo que los lectores adultos no llegamos seguramente a percibir es en este componente tan simbólico del castigo que recibe la malvada madre, y que ahora vamos a escuchar lo que significa de verdad. Porque ¿acaso bailar sin descanso dentro de unas zapatillas calentadas al rojo vivo no es una magnífica descripción plástica del sentimiento vertiginoso y abrasador que provocan los celos? Esos celos que regresan siempre en bucle a torturarnos y cuya repetición conduce a nuestra propia destrucción. Yo creo que sí, que es una imagen muy afortunada, y pienso por eso que los cuentos populares son sabios, porque cuentan con imágenes muy plásticas las verdades universales de la psicología humana. Escuchamos ya, por tanto, el final de este bello cuento. Al día siguiente se encargó la boda, y también estaba invitada la impía madre de Blancanieves. Y cuando se puso aquella mañana delante de su espejo y dijo: Espejito, espejito sincero, ¿quién es la más bella del reino entero? El espejo le contestó: aquí dentro sois vos la más bella, reina mía, pero la joven reina es 1000 veces más bella todavía. Cuando escuchó aquello, ella se asustó mucho y tuvo más miedo del que podía decir, pero le empujó la envidia, de modo que quiso acudir a la boda para poder ver a la joven reina. Y cuando llegó, pudo comprobar que se trataba de Blancanieves. Entonces pusieron al fuego unas zapatillas de hierro hasta que estuvieron al rojo vivo, y se las tuvo que calzar y bailar con ellas puestas mientras se le quemaban horriblemente los pies, y no le permitieron parar hasta que se murió bailando con ellas. Bien, nuestro siguiente y último cuento, más breve que el anterior, Hansel y Gretel, es uno de los favoritos de los niños pequeños y no tiene ciertamente tantos antecedentes universales conocidos como los dos anteriores. Sí que comparte algunos motivos parecidos con el Pulgarcito de Perrault, como el tema de la hambruna, el abandono de los padres, las miguitas de pan o los ogros comedores de niños, pero luego es completamente diferente en su desarrollo. A mi entender, es un cuento que tematiza el temor ancestral de los niños pequeños a no ser queridos, a ser incluso abandonados por su madre, junto con la consecuencia, claro está, subsidiaria de tener que pasar hambre y tal vez morirse en consecuencia. Aunque, como conté el otro día, al propio Wilhelm Grimm le costaba mucho aceptar la imagen de una madre malvada, lo cierto es que tenemos que asumir que hay madres que ni desean ni quieren a sus hijos o que viven en condiciones tan degradadas que ya no son capaces de albergar sentimientos afectivos hacia ellos. Por eso, en esta primera versión del cuento, la de 1812, no es una madrastra, como tampoco hemos visto lo era la de Blancanieves, sino que es una madre, la que abandona a los niños en el bosque, lo que resulta mucho más realista y acorde con el sentido profundo del cuento, para que entendamos ese temor de los niños a que les haya tocado en suerte una madre mala. Y es muy interesante la importancia que tiene el pan en este cuento, como opuesto al hambre. El pan simboliza en nuestra tradición el alimento, por definición, está en el Padre Nuestro,
Y en el mundo cristiano hasta es el cuerpo de Cristo, antes de ser consagrado. Y en este relato, el hambre que pasaron tantas generaciones de pobres desheredados de la tierra, al punto de tener que vender a sus hijos para poder sobrevivir y cosas de este tipo, se simboliza en torno a la falta de pan y a su opuesto, la abundancia de pan, bajo la maravillosa forma de una casa que está hecha de pan comestible, no de chocolate, por favor. Olvidemos estos detalles de Disney. Escuchamos ya el inicio del cuento. En el lindero de un gran bosque vivía un pobre leñador que no poseía nada, ni apenas tenía nada que llevarse a la boca fuera del pan cotidiano para su mujer y sus 2 hijos, Hansel y Gretel. Pero un buen día ya ni eso pudo procurarles, y no sabía qué hacer para remediar su miseria. Mientras daba vueltas en la cama por la noche, sin poder dormir por la preocupación, su mujer le dijo: Escucha, marido, mañana temprano coge a los niños, dales a cada uno un trozo de pan y luego condúceles al bosque, al pleno medio, en donde está más espeso. Hazles un fuego y luego márchate y abandónalos, porque ya no podemos alimentarlos. No, mujer, no me siento capaz de hacer eso. Conducir a mis niños queridos a donde están los animales salvajes del bosque, que no tardarán en devorarlos. Si no lo haces, nos tendremos que morir todos de hambre. Y no lo dejó en paz hasta que al final él accedió. Pero resultó que los niños estaban todavía despiertos por culpa del hambre y habían oído todo lo que la madre le había dicho al padre. Gretel pensó: Estoy perdida. y empezó a llorar desconsolada, pero Hansel dijo: Tranquila, Gretel, no te disgustes, que yo sabré cómo remediar esto. y a continuación saltó de la cama, se puso su chaquetilla, abrió la parte inferior de la puerta y se deslizó afuera. Era noche clara de luna y los guijarros blancos brillaban como monedas relucientes. Hansel se agachó y se llenó hasta arriba el bolsillo de su chaqueta con ellos, tantos como le cabían, y luego regresó a casa. Consuélate, Gretel, y duerme tranquila. Y se volvió a acostar y se durmió. A la mañana temprano, antes de que saliera el sol, llegó la madre y despertó a ambos. Levantaos, niños, que nos vamos al bosque. Aquí tenéis un trozo de pan cada uno, pero seguid mi consejo y guardadlo para la hora de comer. Gretel se guardó el pan debajo de su delantal porque Hansel tenía los guijarros en el bolsillo, y a continuación se adentraron en el bosque. Al cabo de poco rato, Hansel se quedó parado y se puso a mirar atrás, a donde estaba la casa, y no paró de repetir aquello una y otra vez. El padre dijo: Hansel, ¿por qué andas mirando siempre para atrás y parándote? Presta atención y tira para adelante. ¡Ay, padre! Estoy mirando a mi gatito blanco, que está sentado encima del tejado y parece como si quisiera decirme adiós. La madre dijo: Pero tonto, si eso no es tu gato, eso es el sol de la mañana que brilla por encima de la chimenea. Pero Hansel no miraba para ver a su gato, sino que iba arrojando uno a uno los guijarros brillantes de su bolsillo según iban andando por el camino. Cuando hubieron llegado al medio del bosque, dijo el padre: «Id a recoger leña, niños, que quiero hacer una fogata para que no tengamos frío». Hansel y Gretel recogieron leña menuda, un buen montoncito de ella. Luego la prendieron y cuando ya ardían llamas muy altas, la madre dijo: Ahora echaos junto al fuego y dormid. Nosotros nos vamos a cortar leña dentro del bosque. Esperad aquí a que regresemos a buscaros. Hansel y Gretel se quedaron sentados junto al fuego hasta el mediodía. Luego se comieron cada uno su pedazo de pan y allí siguieron de nuevo hasta el atardecer. Pero padre y madre no aparecieron y nadie iba allí a recogerlos. Cuando ya fue noche cerrada, Gretel empezó a llorar, pero Hansel le dijo: Espera un ratito, hasta que haya salido la luna. Y cuando salió la luna, cogió a Gretel de la mano y allí estaban los guijarros, como si fueran monedas recién acuñadas que brillaban mostrándoles el camino.
Anduvieron toda la noche y cuando llegó la mañana llegaron de nuevo a la casa de su padre. El padre se llevó una alegría al volver a ver a sus hijos porque los había abandonado de mal grado. Y la madre también hizo como si se alegrara, pero en el fondo estaba enfadada. No mucho tiempo después volvieron a quedarse sin pan en casa. Y Hansel y Gretel oyeron cómo, llegada la noche, la madre le decía al padre: Aquel día los niños encontraron el camino de vuelta a casa y yo lo dejé pasar por una vez. Pero de nuevo estamos sin nada. Ya solo nos queda media hogaza. Así que mañana tienes que llevarlos a una parte más profunda del bosque de manera que no puedan volver. De lo contrario, estamos perdidos. Al marido se le hacía muy duro aquello y pensaba para sí que siempre es preferible repartir el último bocado con tus hijos, pero como ya lo había hecho una vez, no podía negarse. Hansel y Gretel escucharon la conversación de sus padres. Hansel se levantó y quiso volver a recoger guijarros, pero cuando llegó a la puerta, resulta que su madre la había cerrado. No obstante, consoló a Gretel y le dijo: Duérmete, Gretel, querida. Ya verás cómo Dios nos ayuda. A la mañana temprano les dieron su pedacito de pan, aún más pequeño que la vez anterior. Por el camino, Hansel lo fue desmigajando en su bolsillo. Se paraba a menudo e iba echando las migajas al suelo. «¿Qué haces parándote todo el rato, Hansel? ¿Y por qué miras atrás?», dijo el padre. «Sigue tu camino». Ay, estoy mirando a ver si veo a mi palomita, que está sentada en el tejado y parece que me dice adiós. ¡Anda, tonto!, dijo la madre. Si eso no es tu palomita. Eso es el sol de la mañana que se posa encima de la chimenea. Pero Hansel iba desmigajando todo su pan y arrojando las migajas al camino. La madre les condujo a un lugar mucho más profundo del bosque, un sitio donde no habían puesto los pies en toda su vida, y les volvió a mandar que se durmieran allí, junto al fuego, y al caer la noche ya irían sus padres a por ellos. Al llegar al mediodía, Gretel compartió su mendrugo con Hansel porque él había desperdigado todo el suyo por el camino. Pasó el mediodía y pasó el atardecer, pero nadie fue a por los pobres niños. Hansel consoló a Gretel y le dijo: Espera, cuando salga la luna podré ver las migas de pan que he desperdigado y ellas nos mostrarán el camino a casa. Y salió la luna, pero cuando Hansel quiso encontrar las migas, habían desaparecido. Los miles de pajarillos del bosque las habían encontrado y picoteado. Hansel todavía pretendía poder encontrar el camino de vuelta a casa y arrastró a Gretel consigo, pero lo cierto es que muy pronto se extraviaron en medio de la espesura silvestre y estuvieron caminando toda la noche y todo el día hasta que al fin se quedaron dormidos de fatiga. Y luego todavía caminaron un día más, pero sin encontrar la salida del bosque, y estaban muy hambrientos porque no tenían nada para comer, fuera de unas pocas bayas del bosque que encontraron por el suelo. Al tercer día, de nuevo volvieron a caminar hasta el mediodía, y así llegaron hasta una casita que por fuera estaba toda hecha de pan y tejada con pastel, y cuyas ventanas eran de azúcar blanco. Pues ahora nos vamos a quedar aquí sentados y vamos a hartarnos de comer. Yo quiero comerme el tejado. Tú come de las ventanas, Gretel, que son dulces y te gustarán. Hansel ya había cogido un buen pedazo de tejado y Gretel un par de vidrios redondos de azúcar de la ventana, y ya estaban partiéndose otro trozo cuando escucharon una voz muy fina que decía desde dentro de la casa: Crujidos, crujidos y chasquidos. ¿Quién mordisquea mi tejadillo? Hansel y Gretel se asustaron tanto que dejaron caer al suelo lo que sostenían en la mano, y al poco vieron salir por la puerta a una mujer pequeñita y viejísima. Sacudía la cabeza mientras decía: Hola, hola, niñitos queridos. ¿De dónde habéis salido?
Venid adentro conmigo y veréis qué bien lo pasáis. Y les agarró por la mano y los metió dentro de la casa. Allí se encontraron con muy rica comida, leche y tortitas con azúcar, manzana y nueces. Y luego les preparó 2 bonitas camitas en las que Hansel y Gretel se tendieron creyendo que estaban como en el cielo. Pero resulta que la vieja era una bruja malvada que andaba buscando niños y que se había construido aquella casita de pan para atraerlos, pero luego, una vez que los tenía en su poder, los mataba, los guisaba y se los comía, y esos eran sus días de fiesta. Bien, en este cuento lo acaban de escuchar, ya han visto que aparecen muchos de los rasgos típicos del estilo Grimm, la estructura de triple repetición. El suceso ocurre al tercer día con un tercer objeto, etc. Y también el uso de cancioncillas y de rimas. Aquí ya aparece el personaje de la bruja que come niños. Esto es muy interesante porque, como les conté el otro día, los Grimm le regalaron al imaginario occidental con este cuento en concreto la imagen terrorífica de la bruja malvada. Pero la imagen cliché que todos tenemos de una mujer que vive sola en el bosque, con la nariz ganchuda, los ojos rojos, encorvada, vestida de negro, etc., no es tanto de Grimm, que como ven la describe muy someramente, como de un sucesor suyo, un hombre llamado Ludwig Weckstein, que retomó los cuentos de los Grimm y otros distintos e hizo una versión literaria de los mismos que tuvo muchísimo éxito en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX. Y él es el que describe de esa forma específica a la bruja. Pero, como vimos el otro día, ¿son acaso tantas las brujas de los cuentos? Pues no, en realidad son muy pocas las brujas típicas. Pero la de Hansel y Gretel es la más terrorífica, la figura más potente de terror para los niños que se ha grabado a fuego en nuestra imaginación desde que lo escuchamos en la infancia. De todas maneras, creo que ya habrán podido percibir en este cuento con facilidad que esta bruja no es más que una imagen de la propia madre. El cuento ha desdoblado en 2 a la madre y para hablar de lo malvadísima que es esa madre capaz de abandonar a sus hijos para poder comer, lo que hacen es poner a este otro personaje de la bruja, que no es más que otro modo de llamar a esa madre que es capaz de matar así a sus propios hijos. El terror psicológico de un niño en manos de una madre malvada es tan grande que necesita desdoblarla y convertirla en otra criatura distinta. Y como el tema del cuento es el hambre, ya lo han visto, la bruja o madre lo que quiere es comerse a los niños. Todo gira en torno a la supervivencia a través de la comida en este cuento. Desde interpretaciones psicoanalíticas, la casa de pan que se comen los niños con tanto deseo estaría describiendo la llamada fase oral de los niños, cuando todavía desean mamar del cuerpo de sus madres, una fase que tienen que superar para crecer y hacerse autónomos. Pero al margen de estas interpretaciones, que a veces son un poco exageradas, lo que refleja sin duda es una pura fantasía nacida del deseo acuciante de comer. Luego veremos, todos lo saben, así que no hago, como se dice ahora, ningún spoiler, que la bruja engorda a Hansel para comerlo mejor. La madre bruja que se come, es decir, mata, abandona, anula a sus hijos, incluso se los come, es una verdad terrorífica, pero una verdad. Y aunque resulte sobrecogedor, hay casos documentados de canibalismo por parte de padres y madres con sus hijos pequeños en situaciones extremas. Lo comentaba también el otro día, es algo que aparece incluso citado en la Biblia, en el libro de Job, y que nos recuerdan algunas crónicas de guerra o de hambrunas de todos los tiempos. Desde nuestra sociedad actual tan derrochadora y también muy delicada en sus sentimientos, muy bien pensante y de superabundancia, nos cuesta mucho entender algo así, pero es una realidad de otros mundos más toscos y crueles, y este cuento nos lo recuerda y tematiza el temor de los niños, incluso a ser devorados por su propia madre y, si no, simbólicamente anulados por ella. Maltratados, abandonados,
arrojados a la crueldad del mundo, en donde tener que valerse solo un niño pequeño puede equivaler a la muerte. Vamos a escuchar otro pasaje de este cuento. Ahora la bruja estaba toda contenta de que Hansel y Gretel hubieran ido a parar a su casa por las buenas. Muy temprano, antes de que se despertaran, ella se levantó, se acercó a las camitas y al verlos durmiendo allí, con un aspecto tan dulce, se alegró mucho y pensó: Este sí que va a ser un buen bocado para ti. Agarró a Hansel y lo encerró en un corralito, y cuando despertó estaba rodeado de rejas, igual que se encierra a las gallinitas pequeñas, y solo podía dar 2 o 3 pasos. En cuanto a Gretel, la sacudió para despertarla y le dijo: Levántate, holgazana, coge agua, ve a la cocina y ponte a preparar un guiso, que allí está tu hermano metido en un corral. Y primero quiero engordarlo, y cuando ya esté bien gordo, me lo comeré. Y tú ahora tienes que alimentarlo. Gretel se asustó y se echó a llorar, pero no tuvo más remedio que hacer lo que la bruja quería. Así que le guisaba a Hansel la mejor comida cada día para que se pusiera gordo, pero a Gretel no le tocaba nada, excepto cáscaras de cangrejos. Y todos los días llegaba la vieja y decía: Hansel, saca fuera tus dedos para que yo note si ya estarás pronto lo bastante gordo. Solo que Hansel siempre sacaba fuera un huesecillo y ella se admiraba de que no engordase nada. Nos vamos acercando al final del cuento y veremos cómo cuando los niños se libren de la bruja y consigan volver a su casa, ya solo se van a encontrar allí con su padre, porque, como dice el cuento, la madre había muerto mientras tanto. Claro, es lógico, porque la madre es la bruja y esta había muerto quemada dentro del horno. Lo que ha pasado, en realidad, es que los niños han madurado, ya no son dependientes de una madre que les alimente, se han hecho adultos. De ahí también la riqueza que se encuentran en la casa de la bruja y que pueden llevarle a su padre a casa, otro símbolo de ese final feliz de todos los cuentos, en donde siempre hay riqueza o un matrimonio con un príncipe, lo que sea, un componente simbólico que explica que se ha triunfado en la vida y que se ha entrado en una etapa adulta satisfactoria. En este cuento, como vemos, es la niña, Gretel, la que al final se salva a sí misma y salva a su hermano de una manera que requiere gran valor, porque si al principio del cuento hemos visto al hermano intentando buscar soluciones para volver a casa, al final es Gretel la que tiene que matar a la bruja, deshacerse de su madre, simbólicamente, mientras Hansel está encerrado en una obligada actitud pasiva. Ya vimos también el otro día que en los cuentos de los Grimm son muchas veces ellas las más activas y capaces frente a lo que se podría creer. Y por otro lado, también comenté lo sorprendente que es la gran cantidad de cuentos sobre hermanos y sobre solidaridad entre hermanos que hay en la colección Grimm, y normalmente son ellas, las hermanas, las que ayudan a los hermanos. Se ha especulado incluso que pudiera ser un reflejo biográfico de lo mucho que se quisieron Jacob y Wilhelm Grimm en su vida para elegir tantos cuentos de hermanos. En todo caso, es un hecho llamativo y que de nuevo demuestra que los cuentos tradicionales son cuentos pubertarios, porque en esa edad es todavía muy importante el vínculo con los hermanos, que a menudo son necesarios para poder luchar unidos frente a padres que a lo mejor son malos o crueles, o poder soportar juntos las adversidades que va sirviendo la vida. En la versión de 1857, que es la que se suele leer, se añade un final mucho menos brusco que el que vamos a escuchar ahora, con un largo regreso a casa, con un episodio añadido, con un pato que les ayuda a cruzar un lago y que francamente está completamente de más ese episodio. Lo que, como siempre, a veces se cruzan figuras de otros cuentos, etc. Lo que no está de más, sino que es muy propio del estilo literario que acuña Wilhelm Grimm, es un final típico, como colorín colorado en español, que sí aparece en la versión final de 1857
cuando ya han acuñado su estilo literario. Escuchemos ya ahora el final de este cuento en el que dos niños han conseguido superar las dificultades de este mundo cruel, encontrar su camino y su refugio gracias a sus propias fuerzas. Un final de nuevo consolador para momentos de apuro del que todos los niños disfrutan, al saber que aunque haya que pasar por momentos muy amargos, el mal, la bruja, que solo simboliza el mal, puede ser vencido, aniquilado del modo más total. Esa es la lección general, consoladora, de todos los cuentos de los hermanos Grimm. Disfruten ya del final del cuento y del final de esta velada. Al cabo de 4 semanas, una tarde le dijo la bruja a Gretel: Date prisa y ve a buscar agua. Tanto me da si tu hermanito está lo bastante gordo o no. Pero yo mañana lo quiero sacrificar y lo quiero cocer. Mientras tanto voy a ir preparando la masa para el pan con el que lo voy a acompañar. Gretel se fue con el corazón encogido y trajo el agua para cocer dentro a Hansel. Por la mañana temprano, Gretel tuvo que levantarse, preparar el fuego y colgar el caldero con el agua encima del hogar. Ahora estate atenta a cuando hierva el agua, que voy a encender el fuego del horno y a meter dentro el pan. Gretel estaba en medio de la cocina llorando amargamente y pensaba: ¿Cuánto mejor hubiera sido que se nos hubieran comido las fieras del bosque? Por lo menos habríamos muerto juntos y no tendríamos que sufrir duelo. Ni yo tendría que hacer hervir el agua para la muerte de mi propio hermano. ¡Ay, Dios mío querido! Ayuda a estos pobres niños. Sácalos de este apuro. En aquel momento la vieja gritó, Gretel, ven enseguida donde el horno. y cuando llegó Gretel le dijo: Mira dentro, a ver si ya ha cogido un bonito color el pan y está ya a mollar. Que mis ojos están débiles y ya no puedo ver tan adentro. Y si tú tampoco puedes, entonces te sientas encima de la artesa y yo te empujo adentro. Y así tú puedes moverte allí dentro y verlo de cerca. Pero cuando Gretel estuviera dentro, ella cerraría la puerta y así Gretel se cocería dentro de aquel horno ardiente y luego también a ella se la comería. Eso era lo que pensaba la malvada bruja y para eso había llamado a Gretel. Pero Dios respondió a la súplica de Gretel y ésta dijo: No sé cómo tengo que hacer. Enséñamelo tú primero. Siéntate encima, que yo te empujaré adentro. La vieja se sentó sobre la artesa y como era muy ligera, Gretel la empujó tan adentro como pudo. Luego cerró rápidamente las puertas y echó el cerrojo de hierro por encima. Entonces la vieja empezó a chillar y lamentarse dentro del horno caliente, pero Gretel se marchó corriendo, así que tuvo que quemarse allí sin remedio del modo más miserable. Y Gretel corrió a donde estaba Hansel, le abrió la puerta y Hansel pudo saltar fuera y los dos se besaron llenos de alegría. La casita estaba toda llena de piedras preciosas y de perlas. Ambos se llenaron los bolsillos con ellas, se marcharon de allí y encontraron el camino de vuelta a casa. El padre se alegró de volver a verlos porque no había tenido ni un solo día de dicha desde que sus hijos se habían marchado. Y ahora resultaba que además era un hombre rico. En cuanto a la madre, había muerto.